Buenas noches, la satisfacción de siempre de estar pasando revista a la situación mundial, como todas las semanas. Primer tema que tenemos para hablar hoy es hacer una comparación entre los países que están inscriptos en el proyecto independentista, como Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y los países que están inscriptos en la órbita de los Estados Unidos, llamados del Acuerdo del Pacífico: México, Perú, Colombia y Chile. La realidad es que los países inscriptos en la órbita independentista, por un lado, aseguran mayor crecimiento económico, mayor justicia social y mayor orden social. Si bien es cierto que en Brasil hubo ciertas revueltas en ocasiones que quisieran aumentar el transporte público, la paz social es mayor en los países independentistas y solamente es alterada por las pretensiones desestabilizadoras de los países que quieren volver a estas naciones a la órbita de los Estados Unidos. Ahora veamos la situación en los países del Acuerdo del Pacífico. México se encuentra con la población insubordinada en defensa del petróleo, que pretende ser privatizado, en apoyo de los maestros, que fueron motivo la semana pasada una parte de la columna cuando fueron reprimidos en la Plaza del Zócalo, y en defensa de la población contra la reforma tributaria que quiere aplicar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Colombia está insubordinada contra los efectos del neoliberalismo sobre el campo. Hemos tocado el tema repetidas veces en estas columnas, pero digamos que Colombia, que es un país con una gran producción agraria, tiene que importar gran parte de los alimentos porque justamente los efectos de los tratados de libre comercio hacen que solo prospere la producción de azúcar y de maíz dedicada a la producción de alconaftas, y los productos necesarios para la alimentación quedan en segundo plano. En Chile hace más de 7 años que los estudiantes están insubordinados en favor de una educación gratuita y pública que permita a todos estudiar, y se encuentra con la pertinaz negativa de la derecha representada por el presidente Piñera. La gran discusión es si en la actualidad, cuando se produzca el cambio de gobierno, que seguramente va a ser Michelle Bachelet, la nueva presidenta de Chile, en la elección que se va a realizar a fin de este año, Michelle Bachelet va a contar con la suficiente capacidad de iniciativa de torcer la institucionalidad pinochetista que le impide realizar reformas favorables al pueblo. Y en Perú, el día jueves habrá un paro nacional de los frentes regionales, de la Central General de Trabajadores del Perú. Los frentes regionales son agrupamientos populares en las regiones, que es el nombre que tienen en Perú las provincias, por distintos temas, como tiene que ver, como por ejemplo la provisión de agua, que es muy cara en las ciudades, la escasez de agua en las comunidades agrarias, las cuestiones ambientales, la voracidad de las mineras, la situación deplorable de los trabajadores. Punto final para este tema que todo votante tiene que tener claro, porque Massa apunta a volver a la Argentina a la órbita de los Estados Unidos. Son temas que no tienen que ser dejados de lado. Segundo tema que tenemos que tocar es que se está iniciando la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dijo la presidenta argentina Cristina Fernández será una cumbre entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. La presidenta va a las Naciones Unidas con un programa muy claro: denunciar a los fondos buitres que quieren entorpecer la negociación exitosa que encabezó la Argentina sobre la deuda externa, negociar seguramente con Irán. Está en discusión si Cristina se va a reunir con el presidente Rouhani, el nuevo presidente iraní, que trate de dar un giro más amplio a la política de su país, y va a presentar un frente unido junto a Brasil por el terrible tema de las espías que hemos desarrollado la semana pasada, que realizó el gobierno de los Estados Unidos sobre Brasil, sobre comunicaciones del Estado brasileño, sobre comunicaciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras, y sobre comunicaciones personales de la presidente Dilma Rousseff.
la Argentina va a ser solidaria con Brasil y van a presentar un frente unido en el discurso que seguramente va a decir Cristina mañana a la tarde en la Asamblea General. Está prevista una reunión bilateral con Dilma Rousseff y no está confirmada una posible reunión bilateral con José Mujica, presidente uruguayo, porque hay un proyecto de que aumente la producción de la pastera Botnia frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú. Parte de los problemas que se van a tratar en la Asamblea de la ONU, donde la gran estrella va a ser el presidente ruso Vladimir Putin, que resolvió con su enorme capacidad el diferendo sobre la situación de Siria. Tercer tema que vamos a hablar hoy es que ayer hubo elecciones en Alemania, elecciones que en principio parecían haberle dado la razón a quienes plantean el ajuste, pero en realidad es una situación, digamos, un triunfo pírrico, porque Angela Merkel, de la Unión de Centro, el partido Unión Cristiano-Demócrata, o también llamado Demócrata Cristiano, sacó 41 puntos de los votos y no tiene la mayoría absoluta para gobernar. Y su aliado histórico, el Partido Liberal, que se agrupa bajo la sigla FDP en Alemania, sacó menos de 5 puntos, con lo cual quedó fuera del Parlamento, quedó fuera de la coalición. Ministros centrales del gobierno de Angela Merkel, como Guido van der Belle, el ministro de Relaciones Exteriores, pertenecían al Partido Liberal. Merkel no va a poder gobernar sola y no va a tener a su aliado principal, el Partido Liberal. Entonces tendrá que hacer un acuerdo con la socialdemocracia, que levantó a 25 puntos aproximadamente del electorado, había caído mucho, pero que sabemos que la oposición al neoliberalismo que puede representar la socialdemocracia es muy débil. Merkel es una dama de hierro y del látigo, tiene sujeta al resto de las economías europeas a un feroz ajuste, porque además las quiere tener sometidas al poder de su industria, las quiere como compradores de sus industrias, de la industria alemana, y no quiere que prosperen las industrias de los otros países, al punto que con uno de los tantos paquetazos de ajuste que Merkel junto con el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo le aplicó a Grecia, entre el paquete venía la obligación de comprar submarinos de guerra alemanes, ajuste para los empleados públicos y ampliación del gasto militar. Son las dos caras que tiene el neoliberalismo: pobreza para los sectores populares y expansión del gasto militar. Lo que no aparece en ningún medio tiene que ver con lo que hemos dicho recientemente sobre el presidente ruso, la nueva estrella de la política internacional, que resolvió con su habilidad y su frialdad la grave crisis siria, que de haber proseguido podría haber provocado por lo menos una terrible guerra regional, si no una guerra mundial. Y tuvo dos momentos muy importantes. Reabrió la base militar de Rusia en el Ártico. En realidad, Putin es el arquitecto de la reconstrucción de Rusia como potencia. Entonces, no puede dejar librado un sitio estratégico como el Ártico, que permite unir Europa con Asia en el menor tiempo posible y menor distancia posible en términos de navegación, dejarlo sin la presencia militar de su país. Reabrió la base militar rusa en el Ártico, que no salió en ningún medio. Y la otra cosa que no salió en ningún medio fue el hecho que Putin dijo que está bien, Siria se va a desarmar químicamente, pero Israel también se tiene que desarmar, porque Israel es una amenaza para la región. También los grandes medios no dijeron ni media palabra de esto que estamos diciendo. El alpargatazo internacional es para un tribunal de los Estados Unidos que dijo que las espías realizadas por el gobierno norteamericano, y de los que ha dado cuenta las denuncias de Edward
Edward Snowden son absolutamente legales. O sea que cualquier ciudadano puede ser espiado por los Estados Unidos en su propia intimidad y eso es legal. O sea, no tienen cinismo. Y el alpargatazo nacional es para Sebastián Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina, quien se pronunció la semana pasada porque haya un ministro de Economía fuerte. Los industriales argentinos añoran la época de Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía fuerte. Justamente una de las cosas más notables que tiene el kirchnerismo es que realizó lo que pensó en su momento el general Perón. La política es más importante que la economía, el Estado es más importante que el mercado. Entonces, cuando Méndez dijo, queremos que haya un ministro de Economía fuerte, quiso decir, queremos que haya un presidente débil, de manera que nosotros podamos manejar lo que quiere el ministro de Economía. Esto no es todo por ahora y desde aquí, porque luego del corte voy a estar con una muy grata entrevista con un colega. Hasta dentro de un rato. Buenas noches, otra vez tengo el enorme placer de presentar a un viejo amigo, colega, compañero de trabajo, Adrián Carlos Corbella, que ya saluda a la audiencia. ¿Cómo te va, Adrián? Bien, Raúl, buenas noches a vos y a toda la audiencia. El motivo de la presencia de Adrián es que acaba de editar un interesante libro en colaboración con Perra Intelectual. ¿Se puede decir el nombre del documento de Perra Intelectual? Sí. A ver, Fabiana Cucci, que es Perra Intelectual, pone el nombre en dos lugares. Atrás en la contratapa y una parte en que hay una presentación de los autores. Pero en realidad, como ella es más conocida por el seudónimo que por el nombre, bueno, el nombre lo pone por una cuestión legal de que en un libro tenés que poner el nombre, pero no lo usa como escritora. Y también el otro autor es una persona que yo conozco personalmente, que vive en Rosario. Perra Intelectual vive en Mar del Plata, Adrián vive en Capital Federal, y el que vive en Rosario se llama Gustavo Rosa y es profesor de literatura y de comunicación social. Yo te haría una primera pregunta, Adrián. El investigador brasileño Emir Sader dice que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación son el ejército de ocupación del imperialismo en América Latina. ¿Esa frase tiene que ver con la elaboración del libro de ustedes? Digamos que sí, que tiene mucho que ver. Sader, que es un tipo muy inteligente, en realidad pone el dedo en la llaga. Uno estaba acostumbrado, cuando nosotros éramos más jóvenes, a que de repente una radio, un canal de televisión o un diario siempre ha tenido una postura ideológica. Esto es obvio. Pero ahora vos no tenés un pequeño medio como era antes, vos tenés un conglomerado mediático que te comprende radios, canales de televisión, señales de internet, sistemas de TV por cable, tienen de repente un diario por provincia, y esto no es que se da solo en Argentina, se da en todos los países del mundo. Y estos medios, además de su magnitud, que les permite controlar un porcentaje importante de la audiencia, lo que tienen es, a veces, interrelación entre ellos, y tenés grupos como Prisa, que tiene sociedades comerciales con grupos de otras partes del mundo, tienen a veces vinculaciones con empresas como pueden ser Goldman Sachs, que son empresas de tipo financiero. Entonces es un grupo que tiene Goldman poder. Sachs es accionista de Clarín, por lo que yo sé. Justamente en eso estaba pensando. Entonces, digamos, son grupos económicos que tienen un poder político muy concreto y que son mucho más que un medio de comunicación, que un diario, que una radio o que una revista. Entonces, tienen intereses en un mundo de, digamos, del poder político, y tienen la ventaja para ellos de que no se presentan como un grupo político, porque un partido político tiene que presentarse como tal, y un candidato político de un partido, bueno, va a una elección y se presenta como candidato. Cuando se trata de un grupo mediático, ellos, digamos, de alguna manera se disfrazan de diario, de radio, de canal de televisión, y en realidad están jugando una batalla política, y tienen sus candidatos y tienen sus preferencias y no te lo dicen. El candidato político del partido que sea siempre te dice que es de tal o de cual partido, y más o menos vos podés percibir por lo que dice cuál es su inclinación o su ideología o su objetivo. Bien, ¿sí? Entonces, en esta situación que vos también describís, ¿cuál es el papel de los guerreros digitales? Que yo supongo que Gustavo, Perra Intelectual y vos son guerreros digitales.
Digamos que lo que se da en este mundo nuestro de Internet y de lo que fue la globalización es la posibilidad que no había, volvemos atrás hace 30 años. ¿Vos qué podías hacer cuando tenías 20 años ante una nota periodística? Una carta de lectores, un correo que iba en papel y que con suerte quizás una semana después te la publicaban. O Disculpame, sí. En este momento se está viendo en pantalla el mail al cual se puede dirigir la audiencia que quiera encargarles algún ejemplar. Proseguí. Decíamos, y de la misma manera, en una radio vos podías dejar un mensaje, que esto todavía se hace, que es como muchos minutos, un tweet casi, de repente de un tema que la radio trató en media hora o en 40 minutos. Hoy tenés la posibilidad, vía Twitter, vía Facebook, vía los blogs, de casi en directo estar comentando lo que está diciendo un periodista o cualquier entrevistado de un programa de radio, de televisión o lo que sea, y compartirlo con al menos la gente más cercana. Y a veces se arman, vos ves, durante un programa, un debate sobre lo que se está viendo en el programa en directo. Esta posibilidad, digamos, no existía. Y a la vez vos tenés la posibilidad de publicar en medios digitales y generar, digamos, una contrarred. O sea, si los medios grandes que los que hablábamos antes tienen la posibilidad de poner una nota en 300 diarios, o en 100 diarios, o en 50 diarios, vos de repente lo subís a un blog, capaz que algún otro medio digital te lo sube, y las listas de blogs que sigue cada blog implica que esa entrada aparece en otro lugar. Entonces vos de repente te encontrás una nota que está publicada en un solo lugar en 50. Porque en cada blog que siguen a ese blog que publicó la nota original, esa nota vuelve a aparecer. Entonces tenés una posibilidad de generar un mensaje alternativo al de estos medios de una forma bastante simple y sin poner un peso en realidad. Porque abrir un blog no sale dinero, tener una cuenta de Twitter o de Facebook menos. Y digamos, esto es interesante por este lado. Y a veces vos ves en algunos grupos, yo a veces admiro cómo funcionan los venezolanos que actúan como enjambre, o sea, se mueven en grupo, en Twitter, por ejemplo, y vos ves que van como un enjambre, como si fuera un grupito. Son abejitas, pero son un montón de abejitas. Fueron pioneros porque Aporrea fue una página que nunca tuvo versión de papel y que sigue siendo el gran periódico de la Revolución Bolivariana. Y en este sentido es interesante ver cómo desde la nada, desde el llano, desde tu casa, vos podés participar de alguna manera en debates que tienen que ver con cuestiones importantes para vos o para la sociedad en general, y que antes lo mirábamos por TV, literalmente. O sea, antes éramos espectadores, ahora no somos tan espectadores como antes. Por supuesto, hay medios grandes que tienen una capacidad de llegada que no va a tener ni siquiera el editor de un medio digital importante, pero tenés una posibilidad de aparecer y de poder participar de ese debate y de esa discusión, y de repente de generar debates de temas que ellos no quieren debatir, ¿sí? Bien. O sea, generar agenda, como dicen los periodistas. Bien, o contra agenda, contra la agenda de los grandes medios. Te hago una pregunta específica sobre el libro. ¿Es una simple recopilación de artículos o tiene algún entramado conceptual la recopilación de artículos? Hicimos, digamos, hay 3 ejes en el libro, hay como 3 grandes partes. Una es más de temas mediáticos, otra tiene que ver más con temas políticos, y otra, en realidad, hay una variedad de temas, hay económicos, hay históricos, hay alguno más cultural, más sociológico. La tercera parte, digamos, que tiene más un popurrí. Y dentro de cada una de esas 3 partes hay 3 capítulos que también tienen alguna coherencia temática. O sea, en realidad lo que hicimos fue sí hacer una recopilación de artículos, pero después darle una coherencia temática a esos artículos y, digamos, agruparlos a partir de algunos ejes, digamos, temáticos o conceptuales que aparecen cuando uno ve el índice, más o menos se va dando cuenta de para dónde va. Y te indica un poco, te orienta un poco los títulos de cada una de las partes y cada uno de los capítulos. Son creo que 62 o 63 notas. Bien, y vos tuviste en el recorrido previo a la llegada al papel, ¿tuviste alguna medida de la cantidad de lectores, de los comentarios, del impacto que tuvieron los artículos? A mí me consta que el blog de Gustavo Rosa, yo soy lector también de tu blog, yo doy fe que son muy buenos artículos, pero ¿vos tenés alguna forma de medir el impacto que conseguían a través de los blogs? Mira, eso es muy variado en cuanto a cada uno que escribe, en cuanto a veces a las notas. Yo a veces me doy cuenta, Blogger, si vos tenés un blog en Blogger, tiene un sistema que te permite hacer un seguimiento más o menos de quién lee y qué lee. Y a veces te das cuenta que hay alguna nota que alguno entra por error, porque entran por un título, digamos, que parece
había una nota que tenía un título muy biológico, parecía algo de biología, y entraban un montón allí. O a de veces, biólogos. a través de Google. Era política y en realidad tenía una imagen con ese título. O a veces pasa que hay un tema, digamos, que se instala en la agenda del día de un personaje y te entran a ver una nota que tiene que ver con ese personaje de hace 2 años y están buscando de repente lo actual. Ahora, también te encontrás con el lector que sigue realmente ese medio y que vos ves que comenta regularmente. También tenés los que sabés que leen y no comentan, y los que comentan y leen muy poco. O sea, hay un poquito de todo. Cada medio y cada uno va teniendo un público que es distinto y que lo va construyendo probablemente por las características de lo que hace cada uno, de los artículos. Y esto creo que es muy variado. Creo que el título Guerreros Digitales alude a una guerra que me parece que tiene un cierto tiempo y que tiene una previsible continuidad. ¿Qué planes tienen para el futuro, tanto desde los blogs como de la posible edición de nuevos libros que recopilen la colaboración de Perra, de Gustavo y tuya, y eventualmente otras personas que quieran sumarse? En realidad, digamos, lo que es esta discusión, esta posibilidad de debatir temáticas que en otra época vos no podías participar más que como lector, porque no había otra opción, es interesante y es independiente de resultados electorales, de cambios de gobierno, o sea, esto va a seguir seguramente y habrá otras plataformas en algunos años que permitan algo parecido. O sea, esto no creo que se termine, creo que va a incrementarse. Y respecto al otro, sí, bueno, quizás estamos con idea de quizás hacer un segundo libro, pero esto está todavía en pañales y en proyectos. Bien, entonces, no sé si habrás escuchado alguna vez, vos sos 10 años más joven que yo, pero esta frase la habrás escuchado: en televisión el tiempo es tirano. Entonces, lo que te invito es que digas cuándo van a ser las presentaciones que estén previstas, los lugares, y que luego te despidas de la audiencia. Bueno, presentación ya, digamos, organizada tenemos en Buenos Aires el día 10 de octubre en el aula magna de la Universidad de las Madres, y nos va a presentar el libro Dante Palma y Mariana Moyano, y va a actuar como una especie de coordinador Javier Garín. Luego va a haber presentaciones en Rosario y en Mar del Plata, pero las fechas todavía no están. Pero son bueno, de los otros autores. Claro, porque Fabiana es de Mar del Plata y Gustavo es de Rosario. Y quería agregar algo que vos decías al principio: la diseñadora gráfica que nos dio una mano con la parte, digamos, estética y artística es de La Plata. O sea, esto es un libro del siglo XXI. Yo vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, Gustavo vive en Rosario, Fabiana vive en Mar del Plata, Cora vive en La Plata, y en realidad no nos juntamos físicamente nunca, una sola vez y no para esto. Con lo cual muestra lo que implica la posibilidad de los medios digitales, del mail, del Twitter, del Facebook, de YouTube. Y yo ya te anticipo que mañana va a estar este video en YouTube, y no te extrañes que recibas compras o pedidos de compras de Perú, de Venezuela, de México, de Francia, de España, donde tengo lectores de la revista digital que yo dirijo, que es Redacción Popular. Adrián, ha sido un gusto estar con vos como siempre, y te invito a que te despidas de la audiencia. Bueno, para eso, para que pueda haber pedidos de lugares tan interesantes, el mail es guerrerosdigitales@gmail.com. Y bueno, y me despido de la audiencia, espero que les haya resultado interesante, y te agradezco a vos, Raúl, y a la gente del canal por haberme invitado. Muchas gracias por mi parte, y me despido hasta la semana que viene, en que volveremos a estar hablando de la situación mundial.